a tener que hacer una clase después para que ahora, pues que ya cuando ya les apruebe su boceto y diga, ok, ya está listo para que lo pueda terminar, necesito que lo escaneen y que lo pasen a Photoshop y que lo dividan por imágenes, ¿ok? Son cuadrados, una imagen para de frente y una lateral. De preferencia, se les complica modelar, de preferencia, ok, no es necesario, pero se puede recrear la vista de arriba de su personaje como se vería de arriba, aparte, para que les quede para modelar, para que los volúmenes. Entonces, vamos a ver. Entonces, como les decía, ya todos ven el tipo igual. Entonces, como les decía, su control tiene que estar moldeado a la escala de lo que será la pierna y ya debe de poder hacer el roll. ¿Okay? Hacer esto. Ahora, hay diferentes tipos de rings. Que, por ejemplo, si quiero mover lo que será la pierna, el pie, de un lado y del otro, utilizan este control para funcionar. ¿Pero puedo hacer una pregunta antes? ¿Cómo es que pone así que al fondo se vea Alt y B. Alt, ¿qué? Alt y B de vuelta. Eso nada más es para con propósito de visualización, no cambia nada para poder emprender, cambia el fondo. ¿Okay? Si lo ponen de color oscuro, ¿okay? Si lo ponen de color claro, no va a salir sin emprender. Lo voy a dejar así para que contraste más. Eso. Entonces, voy a repetir de nuevo lo del reverso rápido para que vuelvan a un sobrepaso y ahorita lo hacen ustedes solos. Yo creo que a muchos ya les salió. ¿Vale? Entonces, en su vista lateral van a colocar los huesos. Skeleton regions. ¿Vale? Va a comenzar desde la cadera, punto, punto, punto. Podemos hacerlo directo para continuar la cadena, acá y acá. ¿Okay? Entonces recuerden que generalmente ponemos las articulaciones de los joints dentro del área donde se va a deformar. En este caso la pierna, el área de deformación es en esta parte, acá. ¿Okay? En esta parte donde hay nuestro codo pie. Ahora recuerden que cada modelo
En el área donde se va a deformar, ya sea por ejemplo los codos, la parte de los dedos, los hombros, las rodillas, toda esa parte donde ustedes pueden llevar una más topología en esa parte, ya que queremos que se deforme mucho mejor y tengamos más control sobre la deformación. Si ustedes dan una sola línea y borraran estas dos, la geometría no sería óptima para poder hacer un rig, porque está muy limitada la topología, no se va a poder deformar bien ese personaje. ¿Okay? Entonces, recuerden meter la topología en el área de las rodillas y en las áreas donde se va a deformar. ¿Okay? Otra cosa es, como les había dicho la vez pasada, este rig es un rig sencillo, no es un rig complicado. ¿Por qué un rig sencillo? Porque estamos utilizando los huesos con una estructura parecida a los huesos del ser humano. ¿Okay? El hueso va de esta parte hasta la rodilla y de la rodilla hasta el tobillo. Los rigs ya más avanzados llevan divisiones entre cada extremidad, por ejemplo, de la cadera a lo que sea la rodilla, puede llevar 2 joints en medio o 3. ¿Vale? ¿Esto por qué? Debido a que cuando nosotros nos movemos y hacemos este tipo de movimientos, así, ¿okay? Cuando ahora que ponemos esquina a la malla, el esquiva no se deforma así si nada más tenemos este hueso y este hueso. ¿Okay? Lo que pasa cuando movemos de esta manera la pierna o cualquier otra parte del brazo o el torso, ¿okay? Es ¿cómo decirlo? Se desfasa lo que sería su piel, ¿me debe entender? No se rota completamente cuando esté rotando su brazo. Esta parte de la piel se queda y esta parte se deforma. Lo que te va a permitir tener esa mayor cantidad de huesos es permitir ese tipo de deformación que sea un poco más realista. ¿Okay? Pero ahorita vamos a mantenerlo simplemente con eso. Entonces, teniendo acá uno, ya tenemos nuestra estructura de la pierna y nomás lo renombramos, que sería cadera, guión bajo lado, guión bajo cadera, rodilla, tobillo, vayan a tratar de hacerlo a la par conmigo para que ahora sí ya no les queden dudas. Hola, guión bajo lado, guión bajo y dedo. Entonces, vamos a poner el timer para que vean cómo está el nombramiento. Acuérdense siempre renombre cuando vean su estructura y después avance. ¿Okay? Entonces, todos estos 3 huesos que tenemos acá, estos 4, 6 huesos, estos 6 huesos van a formar parte de la estructura principal del esqueleto. Estos van a ser los huesos que cuando ustedes lo asocian a la malla con el modificador skin, que es un deformador, se va a deformar, y se va a deformar porque le faltan los demás huesos. Pero la idea es que esos huesos van a ser los principales que van a deformar la malla. ¿Vale? Ahora, para tener mayor rango de control sobre estos huesos necesitamos crear otros controles. ¿Okay? Vamos a crear, como les dije la vez pasada, el reverse control. Entonces, el reverse control se va a encargar de que podamos utilizar tanto la cinemática inversa como poder crear un control para crear el rango de movimiento que les dije de la pierna, ¿okay? Hacia arriba y hacia abajo, ¿okay? Que se desdoble y se mantenga plano. Entonces, acuérdense que estos huesos de preferencia los vamos a crear en el origen. ¿A qué me refiero en el origen? Vamos
ustedes miran los huesos en las vistas ortogonales, los huesos quedan por debajo en el eje 0, ¿okay? De todos los de Y, de X, ¿vale? Entonces es muy importante. Ya después nos van a posicionar. Entonces, el siguiente punto va a ser crear el reverse control. Entonces, para crearlo, lo que van a hacer es su esqueleto. Y para que se les facilite, vamos a crear e iniciar la cadena jerárquica desde el tobillo. Acuérdense, no hagan clic sobre el hueso así, ¿okay? Porque si le dan clic, están indicando a la malla que quieren crear una cadena nueva desde ese hueso. Entonces, cuando ustedes den clic en otro lugar, les va a conectar ese hueso. Y yo no quiero que esos huesos estén conectados, quiero que sea una cadena independiente. Entonces, para hacerlo, simplemente crear su hueso afuera, pero antes de darle clic, presionar V para que activen el snap to point, soldar un punto. Entonces, si mantiene presionado V, se va a activar la habilidad V, el magneto con el punto. ¿Qué pasó? Una pregunta, ¿por qué veo que su hueso del tobillo está como que, bueno, la cruz sí se ve como que recta y en el mío se ve como que volteada? ¿Eso es un problema? Bueno, se ve volteada. Bueno, girada. Ok. Lo que pasa es que los huesos tienen dos opciones de creación. Pueden tener la orientación del hueso anterior o la orientación del mundo. ¿Okay? ¿A qué me refiero? Voy a crear ahorita como ejemplo. Acá. Eso tiene que ver con sus settings, sus huesos. Acá, por ejemplo, la orientación en las opciones de la herramienta hueso dice orientar hueso al mundo. ¿Okay? Entonces, simplemente cuando creo una cadena, los ejes locales de rotación del hueso, estas crucecitas que se ven acá, la dirección que llevan es la dirección del mundo como tal. Si yo desactivo esta opción de los huesos, cuando lo creo, se llama Orient Joint to Board, orientar este hueso al mundo, le da la misma estructura, se dan cuenta, se alinean. ¿Okay? Así como lo estás haciendo está bien, no hay problema, también funciona. ¿Okay? Ahorita, como es una estructura recta, no importa tanto. Por ejemplo, este tipo de cositas sirve más, por ejemplo, por los dedos. Cuando, por ejemplo, sus dedos, generalmente cuando los modelan, luego los modelan un poquito desfasados, así. Entonces, los huesos tienen que seguir una orientación cada vez que ustedes los vean. ¿Vale? Pero ahorita, como son las piernas, no importa. Pero no podemos hacer así si quieres. Okay. Entonces, esa va a ser el reverse control. Entonces vamos a crearlo. Y entonces, acuérdense, mantengo presionado V para snap point y hago clic afuera. Sin soltar el clic, me va a crear un hueso y lo voy a arrastrar. Y luego, como se trata de soldar a los puntos en el espacio, que serían los vértices de la malla, un personaje, pero quiero posicionarlo sobre el hueso, entonces nada más lo pongo sobre el hueso y ya se centra automáticamente. Suelto y sin dejar presionado V, hago clic en el siguiente hueso, que es este. Afuera, igual. Ya se centró, suelto, en el siguiente, me quedó. Y el siguiente voy a presionar Shift para que salga completamente recto el hueso en la parte del talón. Ahí está. Okay. Ahora ya tengo una cadena por separado. Ahora, la idea es que yo pueda controlar el talón y se mueva todo el pie. Entonces, ahorita el padre de la jerarquía está haciendo el hueso que está en la parte del tobillo, en la parte de arriba. Yo quiero que el papá sea el hueso del talón. Entonces, para reponer la raíz del hueso, ¿okay?, de la cadena, tengo que hacer un reroute. Selecciono el hueso del talón y me voy a skeleton, reroute skeleton. Y se invierte el orden de jerarquía. ¿Vale? Entonces, estos huesos los voy a hacer más chiquitos para que no se pierdan. Acuérdense, selecciono todos los huesos de la jerarquía con Select
hierarchy. ¿Okay? Selecciono todos estos y en radio le voy a poner un valor más chiquito, como 0.5. Y ahí está. ¿Okay? Estos huesos los meto en un layer diferente con otro color. ¿Okay? Darle ese color rojito para que los identifique. ¿Okay? Y quedan más chiquitos. Entonces, acuérdense de lo que nombramos. Estos huesos, aunque son huesos, no le vamos a nombrar como joints, ya que no están deformando a la malla. ¿Okay? Se van a encargar de controlar a los huesos que deforman la malla. Entonces son controles. ¿Okay? Entonces vamos a poner tobillo, guión bajo, el lado izquierdo, guión bajo, tobillo izquierdo. Talón, guión bajo, lado, guión bajo, control. Siguiente sería dedo, guión bajo lado, guión bajo control. Bola, guión bajo lado, guión bajo control. Y ese es tobillo. Guión bajo lado, guión bajo control. Es como un timer. Aquí lo voy a hacer de la parte. Entonces, acuérdense de un punto muy importante: si están posicionando los rostros de su personaje, siempre, encarecidamente, si los van a cambiar de lugar ya cuando los crearon, muévanlos en traslación, nunca los roten. ¿Okay? Si los rotan, tienen que utilizar las transformaciones. ¿Okay? Y es un paso más que tienen que hacer, pero nada más como que le pongan Freeze Transformations. Ya en 2016 se utilizará la transformación del hueso, acuérdense que la rotación debe estar en 0, y se autodirecciona. En las versiones anteriores no lo hacía. Entonces, ya una vez que tienen sus controles, ¿vale? El paso a seguir va a ser crear los handles. Acuérdense, creé el layer de los huesos que son controles y lo voy a desaparecer para que no me estorben. Y ahora simplemente voy a seleccionar mi huesos de la pierna, voy a aislar la vista para que no me estorbe el modelado, más que parezcan los huesos. ¿Okay? Y voy a crear mi handle. ¿Okay? ¿Qué handle tenía que crear de la cadera al tobillo? ¿Qué tipo de solder? Protect plate solder. ¿Okay? Y para acá. Y el nombre del handle se llamaría handle, del que le pondría pierna, pie, guión bajo, lado, guión bajo, y dentro. Sería uno. Los siguientes que voy a crear van a ser single chain solver y van a ir del tobillo a la bola y de la bola al dedo. Entonces, creo uno que sea single chain. Está para acá. Lo voy a nombrar. Sería bola, guión bajo, lado, guión bajo, indicando. Y
y la bola al dedo. Dedo, guión bajo, lado, guión bajo. Entonces, ya con eso, yo voy a volver a reaparecer mi geometría y lo que voy a hacer, voy a reaparecer los huesos control de la piel, del pie, y recuerden que les dije que tenemos que emparentar los psychic handles a los huesos de los controles, ¿ok? En este caso son los huesos que pinté de color. Yo selecciono primero el psychic handle, ¿ok? Shift, después selecciono el hueso y lo emparento, ¿ok? Acá con este, ¿ok? Y este con este. Entonces, ahora como están emparentados, los psychic handles a los huesos rojos, ¿vale? Ya puedo hacer eso. Acuérdense que los psychic handles lo que van a hacer van a limitar el movimiento de estos huesos, los huesos principales del esqueleto, y van a mantener su posición donde están los controles. ¿Okay? Entonces, lo que van a hacer es que va a ser un efecto como de que está tocando el piso y va a limitar el movimiento hacia abajo hasta la posición de los psychic handles. Lo podemos ver mejor representado en estas como líneas que se crean cuando los voy separando. Cuando los junto, se mantienen. ¿Okay? ¿Vale? Entonces, el siguiente punto a crear, ¿okay? Sería crear el control para el pie. ¿Okay? Entonces, creamos un NOR y lo escalamos. ¿Okay? Y ponemos un pivote. Lo movemos, que su pivote quede en el hueso, el talón. Lo renombramos, que sería pie izquierdo, control. Hacemos las transformaciones y borramos el historial. ¿Vale? Una vez que tenemos eso, simplemente, ahora sí que modificamos sus componentes para que tenga una forma bonita. Simplemente acá ver. Para poder modificar sus vértices de la curva y la muevo, la puedo escalar. Ahorita lo voy a dejar así. Y ese control quiero que controle el hueso del talón, ¿vale? Entonces, para controlarlo, lo que van a aplicarle va a ser un parent constraint. Van a seleccionar el control, después el hueso del talón, constraint, ¿okay? Lo van a poner parent. Ahora, es muy importante que acá, ¿vale? Debido a que la posición, pongan atención en esto, ¿okay? Debido a que la posición del hueso ya tiene un eje de coordenadas en X, en Y y en Z, y eso no se puede frisear, mi control, si yo selecciono, tiene sus coordenadas en ceros. ¿Okay? Entonces, vamos a ver qué pasa si aplico el constraint. ¿Okay? Pero como el offset activado, lo aplico. ¿Okay? Entonces selecciono mi control y ya lo trato de mover y a ver si se mueve. Vamos a ver cómo funciona cuando lo roto. ¿Okay? Como el manera offset activado. Vamos a ver cómo funciona si está desactivado. Hace ratito no me estaba funcionando la rotación del hueso. Entonces, acuérdense, para borrar un constraint, seleccionan el hueso al que está siendo aplicado el constraint y desde el editor atributos acá debe salirles talón y quejando el control debe salirles parent constraint, uno que diga parent constraint. Le pongo seleccionar para que lo seleccione
talón, acá viene el dedo y acá viene el talón y control para el constraint, que es el constraint del talón. Le doy a exprimir y se vuelve. Okay. Voy a seleccionar otra vez este constraint para con desactivado mantener. A ver si lo soporta. Sí lo logra. Entonces mantenemos activado mantener offset cuando activamos el constraint. Esto porque si no les funciona la rotación cuando hagan el constraint, chequen estas opciones de mantener offset, tal vez eso haga que esté funcionando bien. Entonces acá lo aplico. Y ya quedó. Entonces, después ya de tener el control, vamos a pasar a lo que sería el pole vector antes de crear el reverse control. El pole vector, acuérdense que tiene que tener una curva north circle. Tiene que tener una curva como referencia, ya que en el pole vector lo que están creando es un plano de 3 puntos. Necesitan crear ahora sí un triángulo desde el punto donde va comienza el handle hasta donde termina, que sería de este punto a este punto. Necesitan un tercer punto, que es el punto sobre el cual va a estar basada la rotación, que se basa en su control. Cuando ustedes lo posicionen, acá les debería de crear un triángulo, de acá, acá y hasta acá. ¿Okay? Entonces, lo que sería el pole vector, traten de mantenerlo a la altura de la rodilla y que esté siempre mirando hacia el centro del hueso. Lo voy a estampear para que lo ponga bien en el centro del hueso de la rodilla y lo voy a mover enfrente en esta posición. ¿Okay? Entonces ya en esta posición, ¿está? Ahí, hizo las transformaciones y borro el historial. Lo renombro, la que se llama rodilla, lado, control. Y acuérdense que este debe ir emparentado al control que acaba aquí. ¿Okay? Entonces, antes de emparentarlo voy a traer el pole vector constraint. Acuérdense que se crea seleccionando primero la curva, después nos vamos a lo que sería el fijando del tobillo. Seleccionamos constraint, pole vector. Y luego acá se crea la línea, acá se crea el triángulo que les digo, de este punto a este punto a este punto. Y a partir de este punto nosotros podemos cortar la rodilla. ¿Vale? Entonces ahora si lo emparento el hueso, el control al control del pie. ¿Okay? Okay. Cuando yo mueva el pie, se mueva también mi poder, mi control de la rodilla. ¿Okay? Acuérdense los controles siempre en ceros para que puedan volver a su posición original. Y pues hace falta crear el roll. El roll, acuérdense que le agregamos el atributo dentro del control del pie. Attribute. Y acá le vamos a poner roll, que sea con un mínimo de menos 5 y un máximo de 10. ¿Okay? Vale. Entonces, me voy a animación, en key y en set directive set. Voy a cargar como driver el control del pie. Y como driver debo de cargar toda la cadena de los controles del pie, de los huesos. ¿Okay? Que estamos utilizando como controles. Selecciono toda la cadena. Y le doy como driver. ¿Okay? Voy a seleccionar nada los que dicen control, no los sigue handles. Y voy a checar su rotación de estos huesos. Entonces, sé que la rotación de esos huesos va a estar rotando el pie, ya que va a ser un movimiento de arriba hacia abajo. Entonces, debo de poner el centrifugal en el atributo rotación en X.
mi caso, en eso yo no sé cómo esté alineado su personaje. Ahora, antes de que se me olvide, si me había pasado muy importante, cuando ustedes estén creando el esqueleto de su personaje, acuérdense que Maya está basado en algoritmos matemáticos reales. Entonces, Maya está diseñado para que cuando ustedes fusionen su personaje, Maya espera que ustedes lo pongan enfrente de la cámara, y la cámara, como tal, está dentro del LZ. ¿Okay? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Su personaje siempre debe estar mirando hacia enfrente del eje azul. ¿Okay? Esta flechita que está acá, siempre. ¿Okay? Bueno, yo tengo un problema con el pole vector porque lo pongo y el constraint de la curva y el tobillo se quita. Ahí tengo el constraint, pero ya cuando le puse el pole vector. Pues está al revés. Por el porque es del pie, del control del pie. A el hueso del talón. Ahora tiene que estar bien posicionado su pivote en el punto. Ahí está muy bien posicionado. Para moverlo de V. Ahorita que lo ponía por vector, antes sí estaba el constraint aquí, solo cuando le ponía el pole vector. Ahí tiene que ser un par. Ese, ¿sí? Constraint, vale. Pero luego, entonces es acá, Ese. el ángulo acá. Le pongo. Está el punto. Igual que le ponía su vector y que se quería moverse. Porque hiciste el por vector de seguro con esto. Sí, pues este con este pole vector y este con este constraint pi. No sé por qué. Cuando viniste esto está ahí. Ah, pareja. Ese, con el trabajo. Con el control. Ahí está. Entonces, entonces, ya por los atributos, ya identificamos que es el eje X, el cual debemos de aplicar ese elegir, y pongo rotación en X. ¿Okay? Y el atributo del driver que quiero poner de Y va a ser roll. ¿Okay? Entonces, ahorita la posición de descanso es 0, que es ahorita esta posición es la que va a estar en el punto 0 del atributo, entonces le voy a poner Y. ¿Vale? Entonces, ya con esto seleccionado es más fácil, porque simplemente selecciono mi control, dejamos el atributo de roll, digamos a menos 5, que va a ser cuando el pie esté apuntando hacia arriba. ¿Okay? Entonces, simplemente lo que voy a hacer, voy a botar este hueso de acá hacia arriba. Ahí. ¿Okay? Entonces, asegúrese que esté en menos 5, le voy a poner aquí. ¿Vale? Regreso a mi posición de 0. ¿Okay? Y voy a irme a la posición que está en 5. La posición que está en 5 es cuando mi hueso rojo, que es este de acá, rojo, lo voy a mover. ¿Sí? Y así es cuando va a estar en 5. Le pongo aquí, compruebo que funciona. Roll 5, menos 5. 0, 5. Okay. Y ahora, el 10 va a ser cuando está de puntita. Entonces voy a irme directamente a 10. Voy a bajar la rotación del hueso rojo a 0. Para que vuelva la posición por default. Y ahora voy a mover simplemente el hueso rojo del dedo.
5, 0, menos 5. Ahora, esto es lo que les decía. Ahorita ya tienen aplicado el body constraint y control de lo que sería el pie. Ahora, voy a borrar el constraint de este. Voy a poner su talón body constraint. Le voy a aplicar otra vez a este. Simplemente voy a desactivar mantener offset para que ahora sí me respete la rotación y si lo rompe bien. Entonces, acuérdense que cuando apliquen los CLMPs para rotar lo que sería el talón, el bearing constraint del control con el hueso del talón debe de estar con mantener offset activado, no que diga desactivado, ¿okay? Para que cuando roten el control del pie, rote también el hueso del talón. Y pues bueno, así ya quedaría lo que sería su control de su pie. Por ejemplo, hay otros rings que van a darles que tengan movimiento que sea de un lado hacia el otro, así. Pero eso se ha de llevar más atributos, ahí ya depende del gusto de cada quien. O que rote de un lado para el otro, así. También. Pues ya con esto seleccionado, vamos a posicionar lo que sería mi control. Voy a seleccionar el hueso de la cadera, el hueso del talón y el hueso del pie, y lo voy a agrupar. Y ese grupo lo voy a posicionar acá. Y lo voy a desagrupar. No será para posicionarlo. Ahora, cuando desagrupo, mis controles van a tener. Se van a quedar con con transformación. Y voy a volver a fixar las transformaciones, simplemente. Además de los controles. Bien. Funciona perfecto. Cerró. Pues para hacer el mirror de lo que sería su estructura del esqueleto, es muy fácil. Simplemente seleccionamos el hueso de la cadera. ¿Okay? Seleccionen todos los huesos, le voy a dar en skeleton, y acá le voy a poner mirror joints. En mirror joints quiero que se haga el mirror en el eje Y y Z. O sea, que se haga en este eje y hacia enfrente. ¿Okay? Si le pongo en X y Z, vamos a ver qué pasa. Se van a voltear hacia abajo. ¿Okay? Le pongo YZ, que la XY se voltea hacia el otro lado, hacia el mirror otro lado, hacia enfrente, y el YZ, que es el correcto, lo va a hacer del otro lado. ¿Okay? Entonces, acuérdense del comportamiento, quiero que busque el lado que sería izquierdo, guión bajo I, y lo reemplace con guión bajo D, de derecho. ¿Okay? Le voy a poner a aplicar. Y ya me crea lo que sería mis huesos con los iquejandos. ¿Okay? De igual manera puedo aplicar el mirror en los huesos controles. Acá le doy igual
huesos lo que serían los huesos controles, también les va a crear los siquejandos. Entonces, estos siquejandos que va a tener estos huesos se tienen que borrar, estos huesos de control, que son de color rojo. Entonces, los voy a trabajar y dentro de esta parte voy a borrar sus quejandos. Ahí viene quejando 1, lo borro, quejando, lo borro, quejando, lo borro. También el par inconsciente lo borro, se lo voy a volver a pegar y queda seleccionado. Ya con eso, ahora sí puedo volver a hacer el mismo proceso. Vuelvo a seleccionar mi control, el quejando, luego a seleccionar mi control y lo emparejo. Vuelvo a seleccionar el control, el etiquetando que diga y lo emparejo. Etiquetando y emparejo al pie. Y ya quedó. ¿Vale? Ahora, para crear lo que serían las curvas, ¿vale? Los controles de las curvas, para hacer el mirror, lo que van a hacer vamos a duplicar lo que serían estos controles. Ya como están emparentados no hay tanto problema. Yo simplemente selecciono el hueso padre, que sería el hueso del pie, presiono control D para duplicar, ¿okay? Ya están duplicados, y simplemente puedo presionar control G para agruparlos. Cuando ustedes lo crean el grupo, el centro del grupo va a estar en el eje X, Y y Z 0, 0. ¿Okay? Entonces simplemente le voy a poner escala en X-1 para que haga el flip y se vea del otro lado, como si fuera un espejo. Escala en X-1 y ya se voltea. Seleccionan el hueso padre del pie, el hueso padre del control padre del pie. ¿Okay? Lo duplican. Para duplicar es control D. Lo voy a hacer otra vez. El control del pie que digan. Control D para duplicar. Control G para agrupar. Y después en escala en X le van a poner -1 para que haga el flip. Desagrupamos. Una vez que ya está volteado, fixeo las transformaciones para que quede en 1. Por el otro lado. Y simplemente cambio el nombre. En lugar de que sea I, lo voy a cambiar a D. D. Y B. Okay. Ya quedó acá. Controles. Simplemente vuelvo a crear el poder vector constraint de este punto a este punto. Constraint. Puedo crear. ¿Qué pasó? Tengo un problema con mi drive. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, yo tengo aquí el externo y se los voy a mover. Le pongo aquí. Pero luego cuando ya se le cambio el valor y quiero mover eso, le pongo aquí otra vez. Ya cuando pongo el cero no se regresa. Para poner como si quieres el keyframe a todos los huesos que dan control. Pueden tener 0. Seleccionan 2. Se aseguran que todos estén en el mismo eje X. Se trata de cada hueso. Se trata de cada hueso. Selecciona eso. Se trata de cada hueso.
Ese es tu TeamViewer. ¿Tienes emparentado la curva a algo? La curva del pie. Puede ver tu outliner. Todavía no quieras los que van al revés. Hay que emparentarlo. Creo que esa es la que me falta. So, parent constraint de la curva al talón. Pero no sirve. Con los driven keys te los borra. O funciona uno o el otro. Creo que emparentándolos ya no. Estoy grabando. Aquí los grabaron. Estoy No lo saben ver, igual se otra vez. Entonces, voy a volver a repetir el mirror. Como ya tiene un lado bien hecho, quiero que todos pongan atención. ¿Okay? Seleccionamos el hueso, le ponemos skeleton, mirror joints, y mirror joints seleccionamos JZ para que haga el mirror del lado que queremos. Vamos a ponerle en search names for duplicate joints, ¿okay? Y diga replace names para que reemplace el nombre de menos de guión bajo izquierdo y luego también con guión bajo derecho, ¿okay? Para que reemplace el nombre cuando estaba en el joint. ¿Okay? Entonces, lo voy a aplicar y ya me va a hacer el mirror. ¿Okay? Para ese mirror que hizo, ya me creó los handles que vienen por default con cada hueso. Si estoy quejando, vamos a quitarlo. ¿Okay? Ahora, voy a hacer el mirror de los desarrollos control de este lado. Igual, dejo por default las mismas opciones, le pongo aplicar y me hace el mirror. Ahora, cuando hacen el mirror de estos huesos, dentro de la estructura de estos huesos, ya van a venir los handles. ¿Okay? Entonces, estos handles de tanto la pierna, los huesos de la pierna como los huesos control, van a estar duplicados. Van a borrar los handles que vienen dentro de lo que sería los huesos controles, que esos van a hacer el mirror de este lado. Entonces voy a abrir toda la jerarquía y selecciono. Y handle, lo borro. Y handle, lo borro. Y handle, lo borro. Dedo y handle, lo borro. ¿Okay? Igual el constraint, lo borro. Y ahora sí ya quedó simplemente los huesos de lo que serían los huesos control del pie derecho. ¿Okay? Entonces lo que van a hacer ahora, tienen que volver a hacer el paso de seleccionar el Ike handle, el hueso P. ¿Okay? Ike handle, el hueso P. El Ike handle, el hueso P. ¿Okay? Entonces ya con eso ya ustedes tienen lo que sería los Ike handles ya bien puestos, ¿okay? Emparentados a los huesos control. ¿Okay? Perfecto. ¿Qué pasó? Yo cuando hice el mirror, Ahorita voy contigo, ya no me puedo atrasar. Por favor. Ahorita
Entonces, una vez que ya tienen puestos los indicantes del lado derecho, bien, vamos a hacer el mirror de los controles. Para hacer el mirror de los controles, selecciono el control del pie, ¿ok? Y ya el control del, o sea, la rodilla está emparentado con el hueso del pie. Entonces, simplemente lo que voy a hacer, voy a duplicar esa jerarquía, que estos controles, y están emparentados. Presiono control D para duplicarlo, y ya vengo acá, duplicado. ¿Okay? Lo pongo, lo separo, y está duplicado. ¿Okay? Entonces, en la posición en la cual yo acabo de duplicarlo, ya cuando está duplicado, presiono control G para crear un grupo a partir de esos controles. Cuando ustedes crean el grupo, el origen del grupo se pone en el origen de lo que sería el tree. Entonces, simplemente voy a hacer, ok, quiero que este lado, estos controles del otro lado. Para hacer eso necesitan poner la escala del eje en el cual quieren hacer el mirror. En este caso sería el eje X, este eje hacia positivo, quiero hacer el mirror hacia negativo, que sería menos 1. Entonces selecciono el eje X en la escala menos 1. Ya se crea. ¿Okay? Entonces, ya con esto, simplemente desagrupo el grupo que acabo de crear, un group, y viso las transformaciones. ¿Okay? Y le cambio el nombre a izquierdo y derecho. ¿Okay? Esto lo puedo hacer manual, derecho, y ahí quedó. Entonces, simplemente ahora lo que voy a hacer, voy a crear el Pole Vector Constraint de este control con el indicador de lo que sea el origen. Okay. Ya quedó. Okay. Entonces, ya una vez que ya quedó, simplemente lo que se tiene que volver a rehacer, okay, va a ser el set driven key. Ya cuando ustedes duplican este control, el atributo ya viene creado simplemente para asociarlo con estos huesos. Entonces, debemos de volver a hacer el set driven key del mismo hueso. Ahora, en esta parte es un poquito más laboriosa, porque si queremos que quede igual que el otro pie, tenemos que copiar los atributos. Entonces, simplemente, acá está el 0, entonces selecciono para poner el set driven key en esta parte, y cargo como driver el control del pie derecho. ¿Okay? Driver, y el driven, cargo lo que sean los huesos rojos del pie derecho. ¿Okay? Acuérdense de seleccionar toda la jerarquía para que seleccionar todo esto, los driven, y solamente seleccionan los huesos que digan control. Control. Se asegura que sea el eje de rotación Z. Aquí está que diga X. Aquí está en X, el rojo, X, X, X. ¿Okay? Entonces, ya con esto simplemente rotación en X y roll. Le pongo aquí. Me voy ahora a la posición en 5, en 10. Y ahora, acá es la parte importante, digamos más complicada, laboriosa. Voy a mover el atributo de acá a 10. ¿Okay? Entonces sabemos que el único hueso que se está animando en este punto es el rojo, el dedo que está acá. Entonces esta rotación que tiene el dedo de 91.108.108 la voy a copiar en esta posición. Control copy. Y en este hueso rojo la voy a copiar. Control V. Ahí quedó. Ya quedó con la misma posición. Le voy a poner aquí. Entonces, vuelvo a hacer un me regresa, y ya lo volverá a hacer. Ya regresa. Voy a hacer una posición que es 5. Entonces, muevo en 5 para ver cuál es su posición. Y es igual que en 5. Entonces, acá veo que ya se está animando. Yo quiero que el hueso rojo permanezca en ceros, la rotación. Y simplemente lo que voy a animar va a ser el hueso de la bola. Y veo que tiene esta posición, la copio y se la pego de este lado. ¿Vale? Y ya quedó. Le pongo y hago la prueba si funciona. Roll. Está funcionando. ¿Okay?
este lado igual. Ahorita dejémoslo así, la de medición no lo voy a poner, déjalo de 0 a 10. Porque no sé por qué me está dando un problema y no me está dejando hacer el 5. Está limitado el movimiento. Entonces dejémoslo ahorita, les investigo para que resuelva este problema. De 10. Ya con esto tienes dos controles de lo que serían los pies, dos controles de talón y sus dos cadenas jerárquicas de huesos. Entonces estos deben de ir agrupados, un grupo que diga controles. Esto es igual, los otros controles. Y estos van a ir agrupados en un grupo de huesos. ¿Okay? Entonces quiero que hagan esto de tarea para la siguiente clase, que ya tengan lo que serían los huesos de sus pies, ya con sus